Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos una clase especial, como les había dicho, con un invitado que en realidad es de la casa. El licenciado en Economía Carlos Aramayo fue durante 30 años titular de la materia de Economía y Economía Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue miembro también de la comisión que creó la carrera de Economía Política, de licenciado en Economía Política, en la que muchos de ustedes están inscriptos, están cursando, y por extensión también fue titular de la materia de Principios de Economía Política. El licenciado Aramayo actualmente es profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy y por ese hecho lo faculta a poder dar clases en alguna cátedra en donde lo inviten, lo soliciten, es por eso que estamos aquí. Y lo podemos, él puede seguir dando clases, nosotros podemos seguir disfrutando, escuchándolo, y bueno, para nosotros es un honor tenerlo esta tarde, así que bueno, los saludamos. Hola, profe. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes a todos los alumnos en esta clase virtual. Gracias por la invitación, porque después de mi retiro de la cátedra en mayo del año 2018, que yo recuerde había dado solo una clase en mi condición de profesor emérito, y vuelvo ahora, después de esta larga pandemia, con una clase virtual. La del año 2018 fue presencial y fue la última. Y ahora volvemos con esta modalidad y espero que sepamos entre todos hacer un buen uso de la técnica, y a mí me parece que en un sentido, para lo que voy a hacer ahora, estar en mi estudio, ustedes estarán viendo ahí a mis espaldas una parte de mi biblioteca, y por lo tanto tiene esta pequeña ventaja el estar en mi estudio. Tengo aquí a mi disposición toda la bibliografía, las citas que voy a hacer de los libros donde estudié los temas que vamos a tratar hoy. Y bueno, espero que en esta modalidad podamos resolver bien la tarea. Eh, Se me ha solicitado por parte de la profesora Luciana que aborde particularmente la crítica a la economía política que hizo Carlos Marx. Ese es el tema, y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete consignas que hacen a la práctica de esta unidad, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo que disponemos. Va a ser una clase de aproximadamente 40 minutos, para que ustedes después hagan las preguntas que consideren pertinentes. Primero, lo que voy a señalar es ubicar a Carlos Marx en su tiempo. ¿Quién fue Carlos Marx? Carlos Marx nació en Treveris, una localidad de lo que era la Prusia renana, territorio de Alemania hoy, y él nació el 5 de mayo de 1818. De una familia cuyo padre era abogado, y que ocupaba funciones administrativas en el Estado prusiano. Mandó a su hijo a estudiar Derecho en la Universidad de Bonn primero, después Marx estudió en la Universidad de Berlín, y para graduarse con una tesis doctoral abordó temas filosóficos. El título de la tesis doctoral de Carlos Marx se llama
diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, o Epicuro, que son dos filósofos de la Grecia de la época de oro. Estamos hablando del siglo VI, V, IV antes de Jesús. Defendió la tesis en la Universidad de Berlín en marzo de 1941. Es decir, él tenía, cuando se graduó, tenía 23 años. Iba a cumplir en realidad 23 años. Se graduó estudiando jurisprudencia, historia y filosofía. No tenía hasta ese momento formación económica, es decir, en economía política sistemática. Y en el año 1942, octubre del año 1942, ya recibido, es nombrado redactor jefe de un periódico que se llamaba La Gaceta del Rin. Era un periódico de tendencia democrática, revolucionaria, que hacía muchos cuestionamientos al gobierno de esa época, y le tocó, estando en esa tarea de redactor jefe, conocer el conflicto que se había originado ahí en la zona donde él trabajaba entre los campesinos, que eran campesinos con un pedazo de tierra, algunos, otros eran campesinos arrendatarios, y las autoridades de gobierno de ese lugar. El tema que le llamó la atención y para lo cual cubrió con notas periodísticas un conflicto, era que a los campesinos les prohibía lo que sería el municipio de la localidad sacar leña para cocinar o para hacer hogar de calefacción. El gobierno le había prohibido a los campesinos ir a talar madera en los bosques que eran de propiedad comunal. Por lo tanto, él toma posición a favor de los campesinos que iban a buscar leña. Imagínense ustedes, el invierno en Alemania es muy crudo y por lo tanto las familias no solamente necesitan la leña, en aquella época era el único combustible al que podían acceder, y si no se prendía un fuego en un hogar, se pasaba muy mal el invierno. Por lo tanto, era un problema vital, tanto para cocinar como para calefaccionar la casa. Y ante la prohibición de que los campesinos fueran a sacar leña, se origina este conflicto que deriva en notas periodísticas que hace Carlos Marx en defensa de los derechos de los campesinos a ir, porque eran tierras comunales, a sacar leña para sus hogares. Esto provocó que se fuera a un conflicto con la dirección del diario, porque recibió la dirección del diario muchos cuestionamientos por parte del gobierno y por lo tanto el periódico fue clausurado. En enero del año 1843 clausuran la Gaceta del Rin. Se queda sin trabajo, porque era su primer trabajo como periodista. Pero esta historia tiene tanta importancia que para Marx, que se ponía a investigar por qué habiendo una situación de conflicto entre campesinos y el poder estatal, o el poder en este caso que era municipal, con qué argumentos el gobierno le prohibía a los campesinos ir a buscar leña en los bosques que eran de la comunidad. Este tema, aparentemente tan simple y tan marginal a lo que él había estudiado, que repito, era jurisprudencia, historia y filosofía, le llama la atención y se pone a estudiar sistemáticamente la economía política, porque tenía que explicar la historia de la propiedad de la tierra en esa zona,
¿Por qué había este tipo de conflictos sociales entre el poder establecido y los campesinos que labraban la tierra? Y este es el disparador, como se diría hoy, de lo que motivó a Carlos Marx a estudiar afanosamente la economía política. Y se dedicó a hacer un repaso de todo lo que hasta ese momento se había publicado en materia de economía política, estudiando para ello no solamente lo que eran más o menos de su época, como los fisiócratas, Adam Smith, David Ricardo, William Petty, Kesnay, estudió todo eso, pero fue más atrás, mucho más atrás. Estudió, por ejemplo, cómo pensaban en materia de economía política los griegos, un griego notable, extraordinario, como fue Aristóteles, que pensaba sobre temas fundamentales de la economía. Bueno, allí empieza el estudio Carlos Marx de algo para lo cual en la universidad había sido solamente tal vez una materia no principal, sino secundaria. Marx ya en el periodo que sería el año 1843, cuando se queda sin trabajo, hasta el año 1949, tiene realizado un estudio sistemático de la economía política clásica. Cuando hablamos de clásico, estamos hablando de David Ricardo, de Adam Smith, pero también ha estudiado a William Petty, ha estudiado a Kesnay, y ha ido en la historia a estudiar qué pensaba Aristóteles, qué pensaba Platón, qué pensaba Heráclito, qué pensaba Epicuro. Es decir, un estudio bastante detallado, a punto tal de que ya en abril del año 1949, Marx, participando de la Asociación Obrera de Bruselas, estando viviendo en Bélgica, publica una serie de conferencias que había dado en la Asociación Obrera de Bruselas. Y le titula a este pequeño trabajo, Trabajo, Asalariado y Capital. En este primer trabajo de Marx publicado referido a temas de economía política, de abril del año 1949, Marx aborda lo que va a ser la base del pensamiento de Carlos Marx sobre el tema de dónde proviene la ganancia del capital y de dónde proviene, digamos, y cómo es la relación entre el trabajo y el capital. Bueno, hay que decir que Carlos Marx, antes de publicar su obra magna, que se conoce como El Capital, publicó también un trabajo muy importante en el año 1959, es decir, varios años antes de publicar El Capital. Se puso como título a este trabajo Contribución a la crítica de la economía política. Publica en Londres y este trabajo es muy importante, ustedes lo tienen en la bibliografía, porque aquí él desarrolla en un prólogo famoso, famosísimo, el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, desarrolla científicamente la tesis de la economía política, de la sociedad y de la historia que le da marco a todo el pensamiento de Carlos Marx. Esto es lo que vamos a ver, este prólogo a la contribución a la crítica de la economía política como punto de arranque, para ver cómo evolucionó el pensamiento de Carlos Marx en relación a los clásicos de la economía política, Adam Smith, Ricardo, y también en relación a William Petty, que es el fisiócrata que publica un importantísimo trabajo que tituló William Petty, tituló Tratado de Tasas y Contribuciones en el año 1667. Este autor, William Petty, tiene una gran importancia para estudiar los orígenes de la economía política científica.
cosa que algunos que estudian la economía no han valorado suficientemente el rol que le cupo a William Petty en el paso de la economía precientífica a la economía científica. Lo vamos a ver enseguida. Antes de ir al tema de cómo se pasó de esta etapa, larga etapa de economía política precientífica, a una etapa nueva de economía científica, tenemos que hacer una breve referencia a un gran pensador griego, lo hemos citado ya, que se llamó Aristóteles. Cuando vivió Aristóteles, ustedes saben, 4 siglos antes de nuestra era, o sea, del nacimiento de Jesús de Nazaret. Era de una genialidad brillante, Aristóteles, que abarcó temas de política, temas de sociedad, de sociología de aquella época, abordó temas matemáticos, lógicos, filosóficos, es decir, el talento y la grandiosidad del pensamiento de Aristóteles fundamenta prácticamente todo lo que va a venir en el llamado mundo occidental a partir de lo que desarrollan los griegos con Aristóteles a la cabeza. Vamos a un tema importante para la materia. Todo lo que tiene que ver con la economía política científica se refiere a la cuestión del valor. Y ustedes ya habrán visto en el desarrollo de lo que se ha dado en la materia la parte donde se hace referencia al valor de uso y al valor de cambio de las mercancías. Y la economía política tiene como piedra de sustento, piedra angular, dice, el problema del valor. Si se responde científicamente al tema de qué es el valor de las mercancías, de todo el universo, de millones de mercancías que dan vuelta hoy en el planeta, pueden comprender bien la importancia que tiene definir correctamente qué es el valor de uso y el valor de cambio. Bueno, una cabeza excepcional como era la de Aristóteles fue al encuentro de esta pregunta. Estamos hablando de 4 siglos antes de Jesús. Se preguntó, ¿qué es el valor de uso? Y dio una respuesta que todavía hoy es válida. Porque, ¿qué dijo Aristóteles? El valor de uso de esto que tenemos, él hacía referencia, por ejemplo, a sandalias, hacía referencia a el trigo, que se tenía como una necesidad de la alimentación, a una casa también hacía referencia. ¿Cuál es el valor de uso de una sandalia o el valor de uso de una bolsa de trigo? Y daba una respuesta que es válida hasta el día de hoy. El valor de uso de todo lo que tenemos a disposición es la particularidad que tiene ese bien para satisfacer una necesidad. Exactamente. ¿Cuál es la satisfacción de la necesidad que reporta una sandalia? Que no andemos descalzos, como decimos en jujeño, patapila, y que no nos lastimemos, no nos enfermemos si en el invierno andamos descalzos. Ese es el valor de uso. Y el valor de uso de una bolsa de trigo, ¿cuál es? Y que nosotros hacemos con eso harina y después hacemos pan, nos alimentamos. Ese es el valor de uso. Y aparece la pregunta entonces en Aristóteles, ¿qué es el valor de cambio? Y entonces ahí Aristóteles no puede resolver la respuesta científica de qué es el valor de cambio. Porque él se pregunta, ¿por qué las 2 sandalias que yo poseo, si voy al mercado, tiene un determinado valor? Y la puedo cambiar a esa sandalia por una bolsa de trigo, para dar un ejemplo. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienen en común 2 sandalias con una bolsa de trigo que hace posible que el que tiene la sandalia
tanto como el que tiene la bolsa de trigo, estén de acuerdo en intercambiar eso con dinero o con trueque para quedar ambos conformes con lo que han hecho. Aristóteles no puede, por su época, por su tiempo, por la sociedad esclavista en la que vivía, dar una respuesta científica a este problema. ¿Qué dice? Para salir del paso, podríamos decir ahora. Dice, lo importante en esto de ver qué tienen de común es que en el intercambio del que tiene la sandalia con el que tiene la bolsa de trigo, ninguno de los dos se aproveche en ese intercambio del otro. Es decir, a él le parece que tiene que haber, y denomina así, justicia conmutativa. Conmutar es cambiar. Justicia, que haya equilibrio entre el que tiene las dos sandalias y el que tiene la bolsa de trigo, tiene que haber justicia conmutativa. Es decir, lleva este tema al plano de la moral, al plano de la ética. Y la economía política no puede ser una ciencia moral o una ciencia de la ética. Eso está en otro orden, digamos, de lo que son las disciplinas sociales. ¿Por qué no puede dar esta respuesta Aristóteles? Porque la sociedad esclavista en la que él vivía no podía admitir, no él como persona, sino la sociedad y los dueños del poder, que eran los esclavistas, que eran una minoría, y había una inmensa mayoría que eran esclavos. Decir que el trabajo es lo que unifica y le puede dar posibilidad de conmensurar dos sandalias con una bolsa de trigo no era posible, porque en ese momento Aristóteles tenía que dar una respuesta que no convenía a la sociedad en la que venía y a las clases que eran las clases dominantes de su época, los esclavistas. ¿Cómo iban a reconocer en la sociedad, y eso transmitido al pensamiento de Aristóteles, de que la riqueza de la Grecia de oro, de esos siglos, 4 o 5 años, siglos antes de Jesús, provenía del trabajo de los esclavos? Eso no se podía tolerar en la sociedad esclavista. Por lo tanto, Aristóteles recurrió a una respuesta, repito, de tipo moral y ética. Y así quedó planteada la cuestión. Ya el hecho de que él se haya preguntado qué tienen de común, ya era un paso gigantesco, pero no podía dar una respuesta científica. Tuvieron que pasar 2000 años aproximadamente para que esta respuesta fuera posible en una nueva sociedad como la que se vivía en el siglo XVII. En el siglo XVII, 2000 años antes o después de Aristóteles, ya la sociedad, el mundo era otro. ¿Por qué? Porque ya el desarrollo en el seno de la sociedad feudal, donde las clases principales de la sociedad feudal, terratenientes, dueños de la tierra, y campesinos tributarios, que eran los que trabajaban la tierra, fue viendo cómo aparecía una nueva clase. En los márgenes de la sociedad feudal fue apareciendo una nueva clase, la clase de los mercaderes, de los comerciantes y de los pequeños artesanos y manufactureros. Los manufactureros eran personas que, por ejemplo, hacían calzado. Y entonces, por fuera del territorio del feudo, que por lo general estaba amurallado, se iban a vivir a lo que se conoce como burgos. De ahí viene la denominación burguesía, porque se iban a vivir estos que eran anteriores campesinos, pasan a ser personas que tenían su propia independencia en cuanto a trabajo que hacer y se establecían para producir, por ejemplo, zapatos o para producir, por ejemplo, monturas de aquella época o para producir armas, cuchillos, espadas, es decir, todo lo que eran artesanías, todo lo que se necesita para cocinar. Bueno, esto es lo que hace de que los gremios que se agrupaban 5 o 6 zapateros, 5 o 6 que hacían sombreros, 5 o 6 que hacían cuchillos, forman los gremios y empiezan a trabajar por fuera del esquema de la relación feudal de terrateniente y campesino. Este hecho tan importante
originó que se fuera desarrollando, cosa que ya venía desde el siglo XIII, XIV, el sector que estaba independizándose de la corporación feudal, y entonces iba camino a fortalecer las bases de la nueva sociedad por venir, que era la sociedad capitalista. Lo primero que apareció en la sociedad capitalista fue el capital comercial. El capital comercial después fue dando base para que apareciera la manufactura artesanal, algunas veces en pequeñas escalas de producción en serie. Esto es lo que fue pasando allá por el siglo XVII. Y en el siglo XVII hubo un gran hecho político, histórico y también un gran hecho en el pensamiento económico. En el siglo XVII, allá por 1650, para dar una fecha de aproximación, se produjo la primera revolución burguesa en el mundo, la revolución inglesa, liderada por Oliver Cromwell. ¿Qué planteó esta revolución? Que la sociedad no podía seguir organizada al viejo sistema, como lo hacía la sociedad feudal, y por lo tanto cuestionaron la autoridad del rey, cuestionaron los impuestos que se cobraban en la sociedad inglesa, etcétera, etcétera. Esta revolución estaba acompañada por el despliegue del pensamiento económico y al mismo tiempo que la burguesía toma, junto con los campesinos ricos y pequeños terratenientes, toman el gobierno, el poder en Inglaterra. La famosa revolución de Cromwell es una revolución que da inicio al periodo de afianzamiento de la sociedad nueva que iba a venir, la sociedad burguesa, el mundo capitalista. Desde ya todavía faltaba un siglo para que apareciera la industria, las máquinas, para que apareciera el pensamiento clásico en la economía, con Adam Smith, con David Ricardo. Pero hubo alguien que se llamó William Petty. William Petty publica, ya lo había dicho, publica en el año 1867, publica el Tratado de Tasas y Contribuciones. Así se llama la obra que publica en Londres en el año 1667. En la opinión de Carlos Marx, aquí empieza a tener relevancia la opinión de Marx en relación a cuándo se pasa de la economía precientífica a la economía científica. Para Marx, ese paso se da cuando se responde a la pregunta que había dejado sin responder Aristóteles. ¿Quién responde a esta pregunta? ¿Qué es el valor de cambio? Estamos de acuerdo de que el valor de uso era como lo había dicho Aristóteles, pero el problema es el valor de cambio. Y para Carlos Marx, en un trabajo que es considerado el cuarto tomo del Capital, porque se publicó en vida de Marx un solo tomo del Capital, el tomo 1. Muerto Marx, su gran compañero de estudio y de política, que se llamó Federico Engels, publica el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Y ya cuando se muere Engels, recién en el año 1905, se comienza a publicar, se hace la primera edición de lo que se considera el cuarto tomo del Capital, que se publica con el nombre de Teoría Crítica de la Plusvalía. Este es más o menos el título del libro tomo 4 de Carlos Marx. En este tomo 4 de Historia Crítica de la Plusvalía, Carlos Marx arranca el tomo 4 de su gran obra con la siguiente afirmación. Dice, William Petty es el fundador de la moderna economía política. Su genio y su originalidad son
incontestables. ¿Dónde había publicado esto que vamos a ver William Petty? En este Tratado de Tasas y Contribuciones, año 1667. ¿Qué dice William Petty? Textualmente, dice que el valor de cambio, o sea, el valor, tiene que ver en la economía con la cantidad relativa de trabajo contenido en esa mercancía. Es decir, ¿cuál es el factor que hace posible conmensurar lo que Aristóteles se preguntaba con la sandalia y con la bolsa de trigo? William Petty respondería, ¿qué tienen de común estos dos bienes, estas dos mercancías? Y William Petty da la respuesta científica. Tienen de común la cantidad relativa de trabajo que se ha incorporado en el proceso de la producción a cada uno de esos bienes. Entonces hace posible conmensurar qué cantidad de trabajo ocupa hacer dos sandalias con la cantidad de trabajo socialmente necesario, a decir después Marx, para producir una bolsa de trigo. Y aquí se inaugura la economía política científica. Van a tener que pasar prácticamente 100 años después de William Petty para que se conozca otros estudios sistemáticos de economía, como el libro famoso, el que se considera fundacional de la disciplina científica de la economía política, que se llama El origen de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, que se publica en el año 1776. Es decir, tengan en cuenta, han pasado prácticamente 110 años, ¿no? Desde que William Petty formuló la teoría basada en el trabajo. 100 años, 110 años después, el guante lo recoge y lo desarrolla Adam Smith, y después de Adam Smith, el que desarrolla aún más la teoría del valor objetivo o valor trabajo es David Ricardo. Este tema tiene mucha importancia para ustedes, porque si avanzan en la carrera van a poder ver que lo que habían desarrollado científicamente los economistas clásicos sobre la base del descubrimiento de un fisiócrata, porque William Petty era un pensador fisiócrata. Sobre la base de William Petty, Adam Smith y Ricardo desarrollan la economía política científica clásica. Bueno, esta es la economía política que estudia Carlos Marx. En estos pocos años, como les he dicho, en 6 años, desde que se queda sin trabajo, ¿no?, en la Gaceta del Rin, hasta que publica sus primeros ensayos y obras referidas a la economía política, han pasado 6 años. No han pasado más. Y el conocimiento que demuestra y denota Carlos Marx sobre la historia de la economía política desde la antigüedad, pasando por los fisiócratas, por los mercantilistas y por los clásicos, apenas en 6 años está en condiciones de empezar a desarrollar lo que él va a denominar después la crítica a la economía política. Porque el Capital tiene como subtítulo crítica de la economía política. Este es el tema que vamos a ver a partir de ahora. Tiene que ver con qué es lo que aporta Carlos Marx. Carlos Marx es heredero directo de los economistas clásicos, porque coincide en que la base para entender la economía política está en el problema del valor de uso y del valor de cambio, particularmente del valor de cambio, porque la respuesta que había dado Petty, por eso le da tamaña trascendencia a Petty para considerarlo el verdadero fundador de la economía política. Carlos Marx estudia detenidamente la teoría clásica, se considera un heredero de Adam Smith, de David Ricardo. También había estudiado la tabla económica de Quesnay, Carlos Marx, para ver cómo por primera vez en la historia
un pensador de la economía política que había estudiado para médico, que había hecho vocacional en el tema de la economía política y había hecho la elaboración de una famosa obra que se llama La Tabla Económica, en francés, en la Francia del año 1770 aproximadamente. Todo esto estudió Marx. Y entonces, cuando ya avanzó en sus estudios de la economía política clásica, empezó a superar los límites de la economía política clásica. ¿Cuáles eran los límites de la economía política clásica? La clásica era una economía que respondía a los intereses de la avance, porque ustedes tienen que ubicar siempre el periodo donde se elabora toda esta teoría, que es el periodo de la Gran Revolución Francesa de 1789, y la Revolución Francesa de 1789 está viendo en el mismo momento donde se están haciendo las grandes discusiones sobre cómo terminar con el régimen feudal, van a estar apareciendo las máquinas. Ustedes habrán visto en la evolución, ¿no?, histórica del capitalismo que las máquinas tuvieron un gran avance allá por mitad del siglo XVIII, más particularmente sobre 1760, entre 1760 y 1770, se descubren dos cosas que van a transformar el mundo y van a definir, superar el régimen de la sociedad feudal. Una es la máquina de usos múltiples, máquinas de hilar de usos múltiples. Antes se usaba para hilar la lana, el algodón o la seda, se hilaba con las ruecas, con usos, ¿no? A veces con una manivela, 10 usos, 15 usos, y como ustedes habrán visto todavía en nuestra provincia, nuestras paisanas en la Puna Quebrada, todavía hilan la lana de llama o de oveja con eso que hacen bailar, ¿no? El uso de hilar que hace posible un ovillo de lana. Bueno, esto era lo que cambió la máquina de usos múltiples, que ya era una máquina técnicamente desarrollada por investigadores que eran ingenieros o aprendices de ingenieros, ¿no? Uno de ellos, Wheelwright, que era el que inventó la máquina de usos múltiples. Y había otro invento muy importante, que era la adopción, ¿no? Se adoptó a una máquina, otra máquina, que era en realidad un mecanismo, que era el vapor transformado en energía. La máquina de vapor era usar la potencia que tiene la compresión de el agua, que se hace mediante el calor, y eso, si ustedes conocen bien el mecanismo, si uno tiene una pava, ¿no?, la tapa bien y no permite que salga por ningún lado el vapor, eso se transforma en energía. Esto es lo que se inventó. ¿Cómo acoplar la máquina de hilar con la máquina de hacer vapor? Y esto cambió el mundo para siempre, porque con estos dos inventos y con los pensadores de la economía política se empezó a desarrollar cada vez más el pensamiento clásico, que resume en una obra muy importante, repito, que se llama El origen de la riqueza de las naciones, publicada por Adam Smith en el año 1776. Aquí se desarrolla, ustedes pueden ver en la bibliografía de la materia, los capítulos que se le dedicaban en el programa a ver del origen de la riqueza de las naciones, van a ver cómo se desarrolla el pensamiento de Adam Smith basándose en la teoría del valor. ¿Qué hace Adam Smith para investigar esto? Investiga en una fábrica de alfileres. Bueno, esto ustedes lo pueden ver. Ahora no disponemos de todo el tiempo para hablar de la fábrica de alfileres donde investiga Adam Smith, pero después viene alguien que va a ser
su continuador, que se llama David Ricardo, también inglés, muy joven, hizo mucha plata especulando en la bolsa y se dedicó a estudiar también sistemáticamente la economía política. David Ricardo supera en un sentido a Adam Smith y es el gran referente que tiene Carlos Marx para estudiar la teoría del valor, para estudiar cómo es el problema, ¿no?, de la división internacional del trabajo, para estudiar el problema de la moneda, para estudiar el problema del comercio exterior en general, pero también en particular el comercio interno. Es decir, es en David Ricardo donde desarrolla Marx sus propios aportes, sus propias investigaciones, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Marx va a publicar su famoso libro, El Capital, donde, a ver, aquí lo tengo a mano. Miren, este se los muestro, es El Capital de Carlos Marx, el volumen 1, este es el que yo usaba cuando era estudiante. Se publica por primera vez en el año 1867. En este primer tomo, que es el único tomo que se publica en vida de Marx, Marx dice lo siguiente, que es lo que interesa que nosotros desarrollemos brevemente. Le pone en el capítulo 1 del Capital, hace un apartado que se llama un acápite, el acápite número 2, con el título Doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Entonces dice algo que es muy importante que se lo lea, tal como lo dice Carlos Marx. Veíamos al comenzar que la mercancía tenía dos caras, la del valor de uso y la del valor de cambio. ¿Se acuerdan? Aristóteles. Más tarde hemos vuelto a encontrarnos con que el trabajo expresado en el valor no representaba los mismos caracteres que el trabajo creador de valores de uso. Nadie hasta ahora había puesto de relieve críticamente este doble carácter del trabajo representado por la mercancía. Y escuchen bien. Y como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de detenernos a examinarlo con cierto cuidado. Esto es lo que dice Marx de lo que es su aporte original a la economía política. ¿Qué es lo que dice? Lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla posible. Partimos de reconocer que el valor de cambio es lo que permite conmensurar todo lo que son los productos, las mercancías que hay en el universo, en el mercado regional, local, nacional, internacional. Hay una manera de medirlo. Ya reconocemos de que es el trabajo contenido en las mercancías, la cantidad relativa de trabajo contenido en la mercancía. Ya tenemos esa base. Bien, pero si todo lo que está en el mercado tiene una manera de intercambiarse, de medirse, todo se cambia por su equivalente. El equivalente de las dos sandalias era una bolsa de trigo. Bueno, si nos ponemos a mirar el universo de mercancías que hay hoy, ustedes pueden recorrer todo lo que se imaginen, ya tenemos una base común de análisis. En cada una de las cosas que vemos hay una cantidad relativa de trabajo incorporado en el proceso de la producción. Hace posible medir el valor de cambio. Bien, entonces Marx, para poder desarrollar esto que todavía es clásico, aporta esto que acabo de leer, el doble carácter del trabajo contenido en las mercancías. Entonces, aquí aparece una pregunta que se hace Marx. ¿El trabajo también es una mercancía? Y ya los clásicos habían dicho que sí. Son los clásicos los que van a decir que el trabajo es una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Ya los clásicos.
Pero Marx dice, bueno, yo estoy de acuerdo, pero vamos a cambiar un concepto. Yo no me voy a referir al trabajo en general. Yo me voy a referir a la fuerza de trabajo. No es un tema, dice Marx, solamente de semántica, de denominar de una u otra manera a algo que se quiere conocer, que en este caso sería el trabajo. Marx dice, superemos el concepto de trabajo de los clásicos y yo propongo que a eso se denomine fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo tiene una parte concreta, visible, que es creadora de valores de uso, porque el zapatero sabe hacer zapatos, el mecánico sabe cómo se ensambla un automóvil, ¿no? El panadero sabe cómo se pone el pan, ¿no? La levadura, cómo se hornea. Es decir, el trabajo concreto le da particularidad a un determinado bien. El que lo hace es una persona concreta y el valor de uso es lo que sabe hacer que lo pone a disposición de la sociedad. Pero además del trabajo concreto, dice Marx, hay trabajo abstracto. ¿Qué quiere decir? O trabajo en general. Quiere decir Marx de que en el proceso de la producción no aparece, por ejemplo, el desgaste de músculos en el proceso de trabajo, de inteligencia, el talento que se aplica en el proceso de la producción de un bien. No aparece que yo he consumido determinada cantidad de calorías para poder estar activo en la jornada laboral. No aparece mi cuota de capacitación y de inteligencia que he puesto en el proceso de la producción. Bueno, a esto Marx le va a llamar trabajo abstracto. Y el trabajo abstracto que no se ve es el verdadero creador del valor de cambio. ¿Por qué? Porque allí, en ese proceso, donde está visible el valor de uso, pero está que no se ve, por eso lo llama abstracto, el desgaste que significa en el proceso de la producción que una persona despliegue su capacidad de fuerza de trabajo en la creación de un bien. Bueno, esta es la relación entre el trabajo concreto, que es siempre un trabajo, diría Marx, que revela que está siempre asociado a su utilidad. Todo lo que se produce tiene una determinada utilidad, el valor de uso. Y el valor de cambio hay que investigar, hay que saber diferenciar entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto y vamos a hacer posible conocer dónde se crea el valor de cambio. Y el valor de cambio, en el caso del trabajo, es lo que se incorpora en el proceso de la producción y que podríamos decir de una manera, es invisible a los ojos. Bien, segundo paso de Marx. Se pregunta si, decían los clásicos, el trabajo es una mercancía. Marx dice, ¿y qué tipo de mercancía es esta que se llama fuerza de trabajo? ¿Es como las demás? ¿Cuál es la particularidad que tiene esta mercancía que denominamos fuerza de trabajo? Porque se reconoce, tanto en los clásicos como en Marx, que todo lo que se intercambia en la sociedad capitalista se intercambia entre iguales, entre equivalentes. ¿Cuál es entonces la particularidad de la mercancía fuerza de trabajo? Bueno, analicemos, dice Marx, su valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso de esta mercancía? Producir valores de uso. Es la mercancía que al ser usada por quien lo contrata, en este caso un patrón, un empresario o un burgués industrial, está en condiciones, cuando se la usa, de crear valores de uso que tienen utilidad. Y entonces esto es la particularidad del valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo. Bueno, resuelto este tema, veamos cuál es la particularidad que tiene en cuanto al valor de cambio esta mercancía que se llama fuerza de trabajo. Y entonces allí descubre lo que es tan importante en el aporte del pensamiento de Marx a la economía política.
Ya en la conferencia que les he mencionado, que él va a dictar en la Asociación Obrera de Bruselas en el año 49, ya había esbozado la base de lo que va a ser su opinión sobre la jornada laboral. Y aquí es el momento en que nosotros desarrollemos también brevemente lo que él analiza de la jornada laboral en una fábrica en donde hay obreros y donde hay patrones. Marx en esa época toma como base de su análisis una jornada laboral de 12 horas. 6 horas desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A los obreros se le daba media hora para que almuercen lo que se llevaban de la casa, ¿no? Por lo general en esa época se llevaban un bollo con fiambre, ¿no? O frutas. Y después de la media hora se seguía la jornada laboral hasta llegar a las 18 horas. Es decir, se trabajaba 12 horas. Aquí en el gráfico que están viendo en pantalla, ustedes ven desde la hora 0, que sería, supongamos, las 6 de la mañana, la hora 6 se cumplen a las 12 del mediodía y la hora 12, es decir, la jornada laboral de 12 horas, hace de que se complete la jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí es donde Marx dice, analicemos lo que hace en el proceso de la producción un obrero. El obrero va a un patrón y le dice, quiero trabajar en esta fábrica. Bueno, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé fabricar zapatos. Muy bien, entonces usted va a una máquina donde va a producir con otros obreros zapatos. Marx va a desarrollar este esquema de análisis de la hora 0 a la hora 6 y de la hora 6 y 30 minutos a la hora 12 de su jornada laboral. ¿Qué va a hacer? Él dice, si reconocemos técnica y científicamente que todas las mercancías se intercambian por sus equivalentes, la mercancía, fuerza de trabajo, también se intercambia por su equivalente. ¿Qué es lo que es el equivalente de la mercancía, fuerza de trabajo puesta a disposición de un patrón? Lo que necesita un obrero para supervivir, él y su familia, para sus necesidades de subsistencia. Bueno, eso medido por la cantidad de zapatos que se ha hecho entre la hora 0 y la hora 6 de la jornada laboral, le va a llamar trabajo necesario. Porque el trabajo necesario es lo que es el equivalente de lo que es el precio, vendríamos a decir, del valor de la mercancía fuerza de trabajo. Se le paga las 6 primeras horas en esa jornada laboral. Marx denomina a esas 6 primeras horas trabajo necesario. Pero cuando vuelve, después de almorzar su bollo con fiambre y algo más, el obrero sigue trabajando y sigue produciendo zapatos. Pero resulta de que no le pagan por lo que sigue produciendo entre la hora 6:30 minutos y la hora 12 de la jornada laboral. A esta parte de la derecha del gráfico, Marx va a llamar trabajo excedente, porque es trabajo no retribuido. Y el trabajo excedente no retribuido es lo que origina la plusvalía. O sea, el patrón le dice al trabajador, usted está ahora contratado por esta fábrica y va a trabajar 12 horas. El obrero produce zapatos, como puede ser sombrero, puede ser un traje o puede ser una comida. En 6 horas hace ese trabajo necesario. El equivalente es lo que el obrero necesita para poder subsistir. Y diría Marx, reproducir su especie, que es la especie de los trabajadores asalariados. Pero resulta de que el obrero podría decir, bueno, si estamos en una sociedad igualitaria, justa, como dice en la burguesía y sus leyes, yo me puedo retirar porque ya he cumplido con el equivalente de lo que usted me va a pagar como jornal. Es decir, me voy a mi casa.
Y entonces, ¿qué le dice el patrón? No, 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 momentito. Cuando usted vino a pedir trabajo, y yo le di trabajo, acordamos de que aquí se trabaja 12 horas. Y por lo tanto usted sigue trabajando entre las 6 horas 30 y las 12 horas de la jornada laboral, pero usted después se va a la casa. Y el obrero tiene que quedarse, pero de lo contrario se queda sin trabajo. Esto es lo que Marx descubre, ¿no?, de lo que es una jornada laboral en cuanto a producción de valores de uso entre las 0,6 y las 6 de la jornada laboral. Se han producido suficientes zapatos que en el mercado tienen el mismo valor de lo que el obrero necesita para alimentarse, para cubrirse, para poder tener techo, para poder tener calefacción. Y resulta que sigue produciendo zapatos entre la hora 6:30 y la hora 12 de la jornada laboral. Eso no le pagan porque en el contrato de la relación obrero-patrón, el patrón le dice: usted no se puede ir porque usted ha firmado aquí de que tiene que trabajar 12 horas. Y el obrero le podría decir: bueno, pero usted no me está dando el equivalente de lo que yo he producido en esta hora que es trabajo excedente. No, porque las leyes, el gobierno, el Estado, dice de que eso me pertenece porque soy el que da la fuente de trabajo, el que organiza la producción, el que tiene que tener una determinada ganancia que retribuya la inversión de capital, etcétera, etcétera. Bueno, este es el secreto de la ley fundamental del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista que descubrió Carlos Marx es el origen de la ganancia del capital. Solamente con la existencia de una jornada laboral donde hay trabajo necesario en una parte y hay una jornada suplementaria, que es el trabajo excedente, es aquí, en el trabajo excedente, donde se origina la plusvalía. Y la plusvalía es la base de la ganancia del capital. Se desmoronaría el sistema capitalista, se imaginan ustedes, si el capital invertido no tiene ganancia, porque el modo de producción capitalista tiene como ley fundamental la ley de la ganancia. No se admite ni se concibe el modo de producción capitalista sin que exista la ganancia del capital. Marx demuestra dónde se origina la ganancia del capital, cosa que los clásicos no habían podido resolver, porque también se preguntaban y respondieron. De alguna manera respondieron Adam Smith, Ricardo. Adam Smith, por ejemplo, decía que la ganancia es del capital, es la retribución que le corresponde al empresario por haber organizado la producción, por haber sacrificado su capital en la producción y no habérselo malgastado en vivir mejor. Es decir, la economía después va a llamar a esto la desutilidad del capital, que sería, yo no dilapido lo que tengo de capital, lo pongo a producir. Eso merece que tenga una recompensa. Y la recompensa es la ganancia que me da la inversión que hice. Esta era la respuesta clásica. Marx ha demostrado, de la manera como lo estamos haciendo, que la ganancia no proviene de esta, o no se explica por esta razón de que el empresario quiere tener recompensa por su abstinencia de consumir el capital y lo ha puesto entonces a producir y ha beneficiado a la sociedad, como dice la burguesía. Entonces, esto es lo que es importantísimo que ustedes lo tengan muy claro, porque explicar de dónde proviene la ganancia del capital permite explicar cómo funciona la sociedad capitalista. El día que desaparezca la ganancia del capital privado, la sociedad se organizará de otra forma. Ya hubo experiencias, ¿no? Lo que se conoció como regímenes socialistas, donde la apropiación del excedente de la producción, en este caso la parte del trabajo excedente, no iba a parar a ningún empresario individual capitalista, sino que era tomado por el Estado para invertir luego como capital social en la reproducción ampliada de la economía. Bueno, esta es otra historia que a lo mejor algún día podemos volver a encontrarnos y explicar cómo funciona. Y finalmente, porque se nos va yendo el tiempo, Marx
es grande en el sentido de que pudo explicar el modo de producción capitalista y cuál es su ley fundamental, y esto es reconocido en el mundo científica política por todos los que estudiaron la historia del pensamiento económico desde los griegos hasta el presente. Sin Marx es imposible comprender el modo de producción capitalista. Pero Marx además desarrolla un segundo descubrimiento, que esto es lo que quiero leerles porque con esto vamos a terminar mi parte. Marx dice algo que lo va a transformar en discurso Federico Engels, su gran amigo y su gran compañero de lucha y de investigación científica. Cuando se muere Marx, Marx se murió el 14 de marzo de 1883. Iba a tener, sí, 65 años. Cuando se muere Carlos Marx, quien lo despide en el cementerio de Highgate, en Londres, el 17 de marzo, dice en su discurso lo siguiente: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por lo tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se ha desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con el arreglo a lo cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo Marx. Marx descubrió la ley específica que mueve el modo de producción capitalista. Cuando Federico Engels dice esto al despedirlo a Marx en su tumba, hay que prestar atención a esto que él denomina la maleza ideológica. ¿Por qué no se reconoce que lo primero que hay que investigar para conocer una época es cómo se produce y quiénes lo producen? Y se pone primero cuestiones políticas o cuestiones religiosas por encima del análisis de la base económica de la sociedad. Esto es lo que Marx denomina maleza ideológica. La ideología de quienes no quieren reconocer que primero, para entender una época y la historia humana, hay que comprender, estudiar la producción de los medios de vida y con qué herramientas se produce lo que se produce. Este es el gran descubrimiento de Marx. Junto con la plusvalía, el secreto de cómo se desarrolló la historia de la humanidad. Para entender el esclavismo hay que estudiar cómo era la producción de los esclavos en la sociedad esclavista. Para entender la sociedad feudal hay que estudiar la relación entre los terratenientes feudales y los campesinos tributarios, para entender la sociedad feudal. Para entender la sociedad capitalista hay que entender cómo es la producción en el sistema capitalista y cómo es la teoría del valor y las leyes del valor en el sistema capitalista. Esto que hemos visto de trabajo necesario y trabajo excedente, el doble carácter del trabajo contenido en la mercancía, trabajo concreto, creador de utilidades, de valores de uso, y trabajo abstracto, que es el gasto que hace el ser humano en el proceso de la producción de su capacidad, de su inteligencia, de sus nervios, etcétera, etcétera. Esto es dicho muy sintéticamente lo que Marx aporta a la economía política. Y después, para no quedarnos más que en esta parte, ustedes tienen en el práctico, por
por ejemplo, el tema de la contradicción principal del modo de producción capitalista. Lo vamos a titular, después lo desarrollan con la profesora Quintana. La contradicción que señala Marx, que es propia del modo de producción capitalista, es que cada vez más, con el avance científico y técnico, con el tipo de organización que se da en la producción industrial, la producción de todo lo que nosotros tenemos en el mercado y que consumimos es cada vez más social. Cada vez intervienen más personas en el proceso de la producción y hay integración horizontal, integración vertical de la producción. La producción es cada vez más social, pero resulta, dice Marx, que la apropiación del excedente y de la riqueza es cada vez más individual. Por lo tanto, la sociedad, la humanidad tiene este conflicto, esta contradicción. Producción social por un lado, apropiación individual por otro lado. Usted en los últimos años hablar de que solamente un grupo de 300 supermillonarios tienen tanto como 3.000 o 4.000 seres humanos. Esto es el resultado de esta apropiación individual de la riqueza, que hace de que sea tan chocante el mundo que vivimos. Un grupo concentrado, decía un autor una vez, que caben en la cabina de un avión, tiene tanto como 4.000 millones de personas. Esto es el resultado o la derivación de que la producción es cada vez más social y la apropiación de la riqueza es cada vez más individual. Este es un tema. Y después Marx también analizó por qué se producen las crisis en la economía capitalista. ¿Qué dijo Marx al respecto? Dijo que las crisis de la producción capitalista son el derivado de la anarquía de la producción. No se planifica la totalidad de las necesidades de una sociedad según un plan. ¿Por qué? Porque cada inversor capitalista quiere meterse en tal rama de la producción y hacer la mejor producción y la mayor ganancia posible. Y eso lleva inevitablemente a crisis de superproducción relativa, dijo Marx. ¿Qué quiere decir crisis de superproducción relativa? Que se produce, por ejemplo, tantos vehículos en el mundo que socialmente no se consumen la totalidad de los bienes. ¿Por qué? Porque hay en un determinado momento una caída del consumo en la población y entonces no se demandan los suficientes automóviles, como también puede ser en una época no se demandaban suficientes sombreros o suficientes zapatos. Entonces el hecho de que la concurrencia al mercado sea una base anárquica la que determina quiénes están o no en la producción, Marx dice, eso lleva inevitablemente a crisis de superproducción relativa. ¿Relativa por qué? Porque habiendo en disponibilidad millones de mercancías, no se consume. ¿Por qué? Porque la capacidad de consumo de la población ha caído, ha disminuido. En alguna medida lo que estamos viviendo en estos meses en la Argentina, desde el punto de vista de el achicamiento de la capacidad de consumo de la población. Marx analiza, y en esto desarrolla las fases de las crisis capitalistas, dice que cuando hay superproducción relativa viene la crisis, porque no se realiza el producto. Hay stock acumulado. Cuando sobreviene esta crisis, se produce un periodo que llama él depresión. La depresión es que para todos los bancos no pueden cobrarle a sus deudores, los productores no pueden pagar sus créditos y por lo tanto tampoco pueden seguir usando el crédito como un mecanismo de financiamiento de la producción, se deja de consumir determinados bienes y este periodo de la depresión dura hasta que se agota el stock, hasta que desaparecen una cantidad de productores capitalistas y los que sobreviven quedan de vuelta en posibilidad de volver a producir para satisfacer la demanda que se vuelve a generar. Esto es lo que dice Marx del periodo de la depresión. Cuando se vuelve a producir, empieza lo que él denomina el periodo de auge. El periodo de auge es cuando de vuelta empieza la máquina de la producción a funcionar y pareciera que nunca más van a volver las crisis. Y de pronto, ¡pum!,
vuelve a aparecer la acumulación excesiva de los bienes que se han superproducido relativamente y se reinicia el ciclo de la crisis del capitalismo, que son recurrentes, inevitables, por esto de que no hay un plan en países capitalistas, a pesar de que intentan, ¿no?, después de esta historia del siglo XX, de alguna manera planificar algo, lo que es la vida económica país por país. Pero este es tema de otra clase, lo veremos oportunamente, si es que ustedes consideran necesario. Bueno, profesora Luciana, hasta aquí llego yo, hemos cubierto exactamente 1 hora y un poquito más de exposición y quedamos Bueno, profe, buenísimo. para que los alumnos hagan las consultas, las críticas, las observaciones y digan lo que están pensando de esta introducción. Bueno, a ver los chicos, a ver si se animan a hablar. Ellos siempre Habla más hablan fuerte, y por favor. cuestionan. ¿Cómo, profe? No se te escucha, Luciana. ¿No se me escucha? Sí, tenemos ahí un problemita, no sé qué pasa. Bueno, a ver si alguno de los chicos quiere consultar algo. Profe, está bueno, me gustó mucho la clase. Sí, Le iba a dígame. consultar, en algunos países es más recurrente la crisis esta del capitalismo, por ejemplo, en Argentina tenemos varios momentos cíclicos así de que nos pasa, tenemos default, todo esto, y en otros países demora un poco más estas crisis. ¿Por qué? ¿Es porque ellos manejan de distinta manera el capitalismo o una... No sé si se me Bueno, entiende. sí, no, sí, hay que analizar la economía de cada país. Eso se llama analizar la particularidad de la formación económica y social de cada país. No hay país igual a otro en ningún lugar del planeta. Cada país tiene su historia, su grado de desarrollo de la fuerza productiva, su historia política, determinados comportamientos sociales, etcétera, etcétera. Hay una categoría para poder entender esto que estoy diciendo que se llama formación económica y social. Cada país tiene una formación económica y social concreta que no se puede equiparar. Se pueden hacer algunas comparaciones, se puede hacer algunos análisis donde se pueden descubrir algunas características comunes, pero para entender la evolución de la crisis en cada país hay que estudiar muy puntualmente país por país. No es lo mismo las crisis que se dan en la Argentina como las crisis que pueda tener Bolivia o las crisis que pueda tener Estados Unidos o la crisis que pueda tener Italia. Para lo cual hay que usar la categoría formación económica y social concreta. ¿Se entiende, Gino? Sí, profe. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Robert, Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta China, póngale, tiene una superpoblación, qué métodos utilizaron ellos para ir saliendo de la crisis, o sea, para ir sacando gente de la pobreza? bueno, en el caso de China, primero que China hizo una revolución, tomó el poder el Partido Comunista de China bajo el liderazgo de Mao Zedong en el año 1949. Estamos hablando de 72 años se van a cumplir ahora. Cuando se funda el Partido Comunista de China, que ahora va a cumplir 100 años, porque se fundó en el año 1921, ellos tuvieron un proceso de lucha interna, después tuvieron la invasión de los japoneses, hubo un frente único antijaponés entre la burguesía nacional china y la fuerza que dirigía Mao Zedong con los campesinos y unos cuantos obreros. Eso se produce como desenlace después de la Segunda Guerra Mundial, la toma del poder por el Partido Comunista de China liderado por Mao Zedong. Ahí empieza el proceso de construcción de la China socialista, que dura desde el año 1949 hasta el año 1978.
En este periodo predominó la planificación socialista de la economía, porque ya no había apropiación individual del excedente por parte de monopolio o de potencias extranjeras, aunque se mantenían algunas empresas de pequeños y medianos industriales, de pequeños y medianos campesinos. La economía socialista fue avanzando mediante el mecanismo de la planificación de la economía. Se definía, así como lo habían hecho los rusos con el partido que dirigió Lenin y los bolcheviques, planificó la economía de la Unión Soviética. Eso le permitió a la Unión Soviética, en solo 10 años, terminada la guerra interna, la guerra civil, en 1921, en 10 años la Unión Soviética se había transformado en una potencia industrial y científica. En el caso de China, también el gran avance de la República Popular China, dirigida por Mao Zedong, les permitió, en primer lugar, resolver básicamente los problemas de la comida, de la salud, de la educación, también del esparcimiento, ¿no? De la vivienda, en términos bastante avanzados y aceptables. Y Mao tenía una concepción del tiempo que le iba a llevar seguir en la senda de la planificación socialista, aunque era absolutamente consciente de que el ritmo que tenía la economía socialista en crecimiento no se podía equiparar al ritmo de producción y de crecimiento de las economías capitalistas de Occidente. Bueno, pero él tenía una opinión de que aunque le llevara más tiempo con la planificación socialista, él iba a obtener resultados mucho más humanos, mucho más correspondientes con la necesidad de que la sociedad sea más cooperativa, solidaria, que avance en un mismo sentido en la satisfacción de las necesidades sociales, etcétera, etcétera. Hasta que muere Mao Zedong. Muere en el año 1976. A los 2 años, él había dejado a un alumno de él a cargo de la presidencia del partido, se llamaba Hua Hofben, y él mantuvo la idea de que iban a seguir con la planificación socialista y el ritmo de crecimiento que tenían en la época de Mao. Pero ¿qué sucedió? En diciembre del año 1978, en una reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de China, se decidió cambiar de base la política económica de China. Del criterio de la planificación socialista y del criterio de que la política y la economía debía guiarse por la consigna servir al pueblo, seguir haciendo lo que estamos haciendo en contraposición a la sociedad capitalista, a nosotros nos va a llevar un tiempo más largo, dijo Mao, tener más igualdad, más posibilidades de crecimiento personal, de satisfacción de necesidades sociales e individuales, nos va a llevar más tiempo modernizarnos en comparación con lo que hacen otros países. Pero ¿qué sucedió? Retomó al poder en el año 1978 un sector que dirigía el Partido Comunista de China, que lo lideró una persona que era miembro del Comité Central en vida de Mao, que se llamó Deng Xiaoping, que dijo, abandonamos el camino de la construcción del socialismo tal como lo concibió Mao Zedong. Y vamos a atraer inversiones de capital extranjero para que se radiquen en China y empiece un proceso de producción de tipo capitalista, donde se les garantiza a los que vengan a invertir a China una gran ganancia muy superior a la que obtienen en sus países de origen. Así es como se inundó a partir del año 1979 China de inversiones de capital extranjero. Yo conocí algunas de las zonas especiales en China, porque fui en el año 1982 a visitar por primera vez China. Y ahí pude ver
que todavía se mantenían algunos criterios del país que había dejado Mao Zedong. Pero ya estaban las zonas especiales, ya estaba la inversión de capital viéndose en la China nueva que inaugura este periodo de Deng Xiaoping, y volví a China hace un año y medio, por invitación de la Universidad de Guizhou, en un convenio que hicimos en la Universidad aquí de Jujuy, y el rector me mandó a intercambiar opinión sobre la economía política a China, y estuve en la Universidad de Guizhou. Bueno, lo que vi es un despliegue del mundo capitalista que no había visto yo en el año 1982. Es decir, lo que los chinos han hecho con la restauración capitalista en China es una cosa que impresiona. ¿Por qué? Porque abandonaron el criterio de la planificación y de la centralización socialista, fueron a atraer inversiones de capital extranjero de una manera nunca vista en el capitalismo, porque la inversión de capitales en China nunca lo conoció el mundo capitalista. Estamos hablando aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, en este periodo que ya lleva, ¿cuánto? 43 años, ¿no? Se han invertido aproximadamente, según algunas estimaciones, 5 billones de dólares en China. Y entonces la restauración del capitalismo en China ha hecho que se abandone todo tipo de criterios de construcción de un país y de una economía que antes era socialista. Bueno, alguna vez les voy a hacer llegar con la profesora Quintana una carta de Mao Zedong a su esposa, donde le dice que cuando él se muera se va a restaurar el capitalismo, va a triunfar la derecha y nosotros vamos a ser reducidos a polvo, dijo él. Esto es lo que pasó. Y por lo tanto, lo que está en discusión es si lo que hoy muestra China como modelo de desarrollo interno y desarrollo como país, merece que se respete y se admire solo por el hecho de que han logrado un gran desarrollo de la fuerza productiva, muy superior a lo que se había hecho hasta el año 1978. La pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Para qué la humanidad quiere que se desarrollen las fuerzas productivas? Desde ya, primero para satisfacer necesidades de la humanidad, de la sociedad. ¿Pero a costa de qué? De las leyes del capitalismo, es decir, del despliegue del individualismo, del despliegue del egoísmo, del despliegue de las diferencias abismales entre las clases que se han restaurado ahora en China. Ahora, cuando yo fui en el 82, era más evidente que había igualdad relativa, pero había un mayor grado de igualdad entre las personas, entre los chinos. Bueno, hoy he ido a ver palacios de chinos que son multimillonarios. Hay miembros del Comité Central del Partido Comunista de China que son millonarios. ¿Eso qué tiene que ver con la concepción maoísta de hacer una revolución para hacer sociedades más igualitarias, sociedades más humanas, más solidarias, más cooperativas? No tiene nada que ver. Por lo tanto, yo puedo haber visto, como vi ahora, un país desplegado con un grado de desarrollo enorme, gigantesco, pero lo que está en discusión es a dónde quiere ir la humanidad, desde el punto de vista de los criterios de solidaridad, de ayuda mutua, de cooperación, de solidaridad entre las personas y de criterios de a dónde quiere llegar, en definitiva, la humanidad, que tiene 7.000 millones de habitantes, va a tener 9.000 millones en el año 2030, y está en discusión de fondo temas de filosofía, de criterios con los cuales se producen las revoluciones, se hacen las revoluciones. ¿Para qué? Para volver después en la rueda de la historia a restaurar lo que se superó con una revolución, que es la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la ignorancia. Bueno, esto es lo que está en discusión. Yo he sido conocedor de los dos momentos, se puede decir, no plenos, porque ya en el año 82, cuando yo fui, ya, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de criterios de construcción en una sociedad, cuando yo fui en el año 82, todavía en la fábrica, en las universidades, en los jardines de infantes y hasta en una residencia
para atender a los chinos que tenían problemas psicológicos, había un cartel inmenso en chino, y nosotros preguntamos qué quiere decir, en todos eran los mismos carteles. ¿Sabe qué decía el cartel? Servir al pueblo. Esa era la consigna. Donde se fuera había un enorme cartel que decía servir al pueblo. Ahora, la consigna que se ha sacado, lo de servir al pueblo, se la ha cambiado por otra consigna que la impuso este personaje que se llamó Deng Xiaoping. ¿Saben cuál es la consigna? Enriquecerse es glorioso. La pregunta es, ¿quiénes son los que se pueden enriquecer y ser glorificados? Los que hoy han restaurado el capitalismo y es una nueva burguesía burocrática de nuevo tipo que sigue controlando con el Partido Comunista de China a toda la sociedad, donde la democracia es mucho más formal que la democracia burguesa de Occidente, y por lo tanto yo no envidio a lo que han hecho estos dirigentes, porque no son los parámetros de la humanidad a la que aspiro, ni de relaciones sociales entre los hombres a la que aspiro. Por lo tanto, seguirán creciendo, como se dice, a trocha y mocha, a lo loco, seguirán resolviendo problemas sociales crecientes, pero en algún momento la contradicción entre un régimen de partido único y sin democracia representativa real, no formal, real, en algún momento ese gran crecimiento económico va a entrar en contradicción muy, muy fuerte con la opresión política que hay en la sociedad china, donde disentir ni siquiera se piensa en términos democráticos como nosotros podemos ver en los países burgueses occidentales. Es decir, en algún momento esta contradicción entre crecimiento económico sostenido y falta de democracia de masas populares, políticas, va a estallar. Y por lo tanto, ustedes verán cómo va a ser la China dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 20 años. Creo que va a ser así. Profe. Sí, Francisco está. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Me quedaron a mí unas dudas con esto de lo que estableció Carlos Marx y si le podía preguntar sobre, por ejemplo, el valor objetivo del trabajo que es científico, ¿no? Sí. ¿Y cómo se lo mediría? Pero ¿cuál es la pregunta entonces? O sea, claro, porque yo estaba investigando sobre el valor y hay dos teorías, una del valor subjetivo y otra del valor objetivo, que una es la que estableció Petty y fue avanzando, y la otra es la que establecieron los otros, y ahí como que me genera duda, entonces, ¿cuál sería de las dos la que se tiene que tomar en cuenta? Porque en una, por ejemplo, habla de que la subjetiva no es científica y la otra es científica, pero por ejemplo en esa, ¿cómo se mide el trabajo? ¿Cuánta fuerza utiliza? ¿O por el tiempo? ¿O por la cantidad de esfuerzo? ¿O por la velocidad? Y por esas cosas, y tengo, por así decirlo, una duda respecto a eso, del valor del... Entiendo tu pregunta y tu preocupación. Cuando se publicó El Capital, en el año 1867, ya estaba en países como Austria, como Francia, como Inglaterra, Bélgica, elaborándose la teoría de la economía neoclásica. Neo quiere decir nueva, nuevos clásicos. Los neoclásicos abandonan la teoría objetiva del valor, porque consideran de que el valor es un problema subjetivo, que está determinado por la utilidad que le reporta un determinado bien al individuo. Es decir, dicen de que las mercancías llegan al mercado sin un valor prefijado, lo que sería prefijado por el costo de producción, que está en el proceso de la producción integrado por el capital, la parte de las maquinarias que se desgastan, y por el capital variable, que es lo que se paga de salario a los trabajadores. Todo eso hace el costo de producción. Y por lo tanto, las mercancías en el mercado pueden
tienden a tener como reflejo en los precios el valor de la producción que tiene como base la teoría objetiva del valor, valor trabajo. Los neoclásicos dicen de que las mercancías no llegan al mercado con valor, sino que el valor se lo asigna, o el precio, cuando coincide, se lo asigna el individuo según sus preferencias al consumir y según la utilidad que le reporta al individuo ese bien. Con lo cual tiran por la borda la base científica de la economía política y hacen de la economía algo que no tiene nada que ver con las leyes que descubrieron los clásicos y Marx. Y siguen con esa. Hoy predomina en el mundo la teoría subjetiva del valor. No hay leyes que expliquen objetivamente de dónde proviene el valor de las cosas o de las mercancías. Esa escuela neoclásica es la que predomina en el mundo académico hoy, del mundo capitalista, es la que predomina en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Buenos Aires, predomina en Estados Unidos, en China o en Moscú. Y predomina también en la Universidad Nacional de Jujuy. Ustedes tienen que estar muy atentos cuando estudien la economía política para ver dónde está la explicación científica de cada una de las materias que van a estudiar. En eso estudio la capacidad de crítica y de estudio de cada uno de ustedes. Y van a ver cómo, si estudian seriamente la economía clásica y la economía marxista, van a comprender qué hay de cierto y de verdad en cada una de las disciplinas y de las materias que van a tener en el plan de estudio y qué hay de no científico y por lo tanto de subjetivo en cada una de las materias que van a ir dando a lo largo de la carrera que van a hacer. Claro, y profe, también había leído en un archivo que hablaba de que esto de la teoría subjetiva del valor había sido establecida por lo escolástico español. No sé si es cierto o no. Que los escolásticos españoles habían establecido de que la mercancía, el valor de la mercancía era subjetivo porque decía que se la llevaba al mercado y en base al mercado ahí se la compraba o no según el precio que tenía. Así es. Bueno, esta teoría tuvo centros de difusión en Austria, en la escuela de Lausana, de ahí vienen autores como Pareto, Jevons, en Inglaterra Marshall, ¿no? Jevons también en el caso, ¿no?, de los europeos. Y sigue siendo la teoría predominante en la economía política del mundo burgués, liberal. Creo que hay una tendencia predominante y contenidos predominantes de dictado de las materias guiadas por la teoría subjetiva del valor. Yo no la comparto, no pueden explicar científicamente a la economía política y se guían y pretenden de que la economía sea una ciencia exacta. Nosotros estamos en desacuerdo en calificar a la economía política con las matemáticas como una manera de formalizar las ideas de economía política. Las matemáticas son una ciencia auxiliar en la economía política. La economía política es una ciencia, la vamos a definir, que estudia, es una ciencia social e histórica que estudia las leyes que rigen la producción y la distribución de los bienes. Esta es la definición de economía política que nosotros preferimos, porque nos basamos en la opinión de los clásicos y de Marx. La definición de economía política que dan los subjetivistas o neoclásicos es que la economía es el arte de administrar la escasez. O la economía es el estudio de las preferencias del consumidor o las leyes que rigen en el mercado. Bueno, no tiene nada que ver con una definición científica. Y pretenden hacer de los modelos matemáticos la única manera y el lenguaje que se usa para transmitir opiniones sobre economía. Nosotros nos aferramos a la concepción clásica y marxista de que la economía política es una ciencia histórica y social. Y por lo tanto nos basamos en todos los descubrimientos que hicieron posible de que nuestra ciencia se transforme de algo no científico en algo científico a partir, como dije, de William Petty, Adam Smith y David Ricardo. Claro, profe.
Sí, bien. perdón. Claro, por eso es que la pregunta que había hecho al principio, capaz que no se entendió bien, que cómo se mediría el valor del trabajo, o sea, por la cantidad de esfuerzo o por el tiempo, o se suma Así es. todo. ¿Cómo sería entonces, profe? Claro, ustedes imagínense, lo decía cuando estábamos en clase, hizo el ejemplo de 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de trabajo excedente, el grado de desarrollo científico y técnico de las maquinarias y de los procesos de producción hacían de que esta comparación sea 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de trabajo excedente. ¿Imaginan ustedes lo que es el trabajo necesario hoy en una fábrica donde un obrero desarrolla con máquinas muy modernas, con la informática? ¿Cuánto tiempo necesita en una fábrica el empresario o el patrón para devolverle el equivalente de su salario al trabajador? A lo mejor necesita media hora de trabajo necesario, con lo cual le paga el jornal o el sueldo mensual. Y el resto es plusvalía, aunque hoy tienen los trabajadores en las fábricas modernas, es extraordinariamente superior a la que se lograba cuando las máquinas eran más elementales, mucho más pesadas y con poco desarrollo técnico. Por lo tanto, sigue vigente la necesidad de investigar rama por rama cuál es el trabajo necesario y cuál es el trabajo excedente. Por eso también la derivada que tiene de esta situación es que cada vez la riqueza se acumula en menos manos y cada vez más los seres humanos están cada vez en mayor cantidad sufriendo padecimientos y necesidades de pobreza y de indigencia. Esto es la explicación a la sociedad capitalista en la que vivimos. Profe, Muy bien, Luciana. sí, hay una consulta, no sé si me escucha, de Alejandro, que no quiero Sí. dejar de leerla. A ver, Dice, a ver, primero, yo puedo abrir el chat. sí, sí, ábralo, ahí está. A ver, a ver si lo puedo ver. Si no, yo se la Ahí lo leo, si abrí. no. A ver, hay quien, ¿cómo puede analizarse el mundo de la finanza y la especulación financiera desde la Sí, teoría marxista? hay una Esta es la antes, pregunta. ¿Sí? hay una antes. Dice primero, Antes, a ver, voy a ver. Ah, aquí hay varias. Esperen que vea todo. Buenas tardes, Beatriz, Santiago, Fátima, quizá el audio de... Bueno, vamos a la parte. no, el mismo alumno El esquema pregunta de algo producción, antes. Alejandro dice, el Sí, esquema de producción, trabajo excedente y plusvalía, ¿cómo se aplica en el trabajo profesional de profesora, por ejemplo? ¿Ah? Bueno, en realidad sería nosotros trabajo somos, necesario. ¿esta es la pregunta? Sí, Bueno, nosotros no producimos bienes físicos, en el sentido de que no somos como los obreros que crean valores de uso que tienen utilidad según lo que se quiera consumir. Nosotros somos trabajadores intelectuales. ¿Qué es lo que producimos? Es conocimiento, ¿verdad? Y capacitamos a los alumnos en una determinada disciplina. ¿Cómo se aplica? Y bueno, en cuanto de mi tiempo, ¿no? En cuanto de mi tiempo que yo aplico dando clase, eh, transmito conocimientos que se pueden valorar según el salario que tenga, como para que lo que yo he desplegado de mis capacidades y de mis conocimientos compensen lo que yo he transmitido, ¿se entiende? Pero es una manera muy particular de medir lo que es el trabajo intelectual de lo que es el trabajo físico creador de valores de uso, ¿se entiende? Es decir, entramos en la calificación del tipo de trabajo que hacemos los docentes universitarios o las maestras, ¿no? Que también existe una posibilidad de decir, bueno, por lo que están pagándole a los docentes universitarios, el tiempo que le dedican a estudiar, el tiempo que le dedican a preparar las clases, el tiempo que le dedican, ¿dónde se ve compensado con el salario que recibe? Y uno va a ver que hay una brecha enorme entre lo que le están pagando a los docentes universitarios y lo que le tendrían que pagar.
Es decir, nosotros también producimos, ¿no?, trabajo excedente que no es retribuido. ¿Por quién? En este caso por el Estado, que es el que nos paga. El Estado tendría que ser el que retribuya el trabajo necesario y no se apropie de tanto excedente que lo hace. ¿Por qué? Porque no le paga a los docentes universitarios lo que tendría que pagarle, o a los maestros de escuela lo que tendría que pagarle. Tendría que ser mucho menor la parte excedente que vaya en función de otras necesidades de la humanidad o de la sociedad. ¿Se entiende? Bueno, después hay otra. ¿Cómo puede analizarse el mundo de la finanza y la especulación financiera desde la teoría marxista? Para la concepción marxista, el mundo financiero, es decir, para hablarlo en términos más sencillos, los bancos eran algo que en medio de la feudalidad, ¿no?, allá por 1400, 1500, ya empezaban a aparecer instituciones de crédito, que después se llamaron bancos. Y el rol del capital financiero es inyectar a la producción o al comercio las necesidades de financiamiento que tengan las empresas que recurren a este tipo de instituciones. ¿Qué sucede? Que desde fines del siglo XIX, el crecimiento del capital financiero fue muy superior al crecimiento de la producción y al crecimiento de lo que era el mundo, ¿no?, de la fábrica o del campo. ¿Se entiende? Y se dio a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX lo que se denomina la fusión del capital industrial con el capital bancario, y a eso se denomina técnica y científicamente capital financiero. El capital financiero ha ido durante un siglo, y ahora estamos asistiendo a una hipertrofia de la existencia de capital financiero. Hoy el mundo está dominado por el capital financiero, la fusión del capital de las grandes empresas industriales con el capital bancario. Y hoy tenemos crisis periódicas, ¿no?, importantísima, producto de la sobreabundancia del capital financiero, que por lo general tiende a pretender apropiarse de la plusvalía en forma creciente, dejando de lado la ganancia del capital industrial. ¿Se entiende? Entonces, es algo parasitario cada vez más. Y nosotros tenemos que tener claro de que, así como funciona hoy el capital financiero a escala mundial, va a llevar a otro crack financiero como el que vivimos en el año 2008, que todavía no se ha repuesto todo el sistema capitalista de la gran crisis de especulación financiera del año 2008. Estamos casi en la antesala de una enorme crisis del mundo financiero en los próximos años. Bueno, profe, Bueno, acá después hay unos comentarios creo que de Mao, si mató gente, a ver, y que en el canal Encuentro había visto, bueno, de Gino Bellone, y después que se refiere a esto del desarrollo de las fuerzas de la fuerza de trabajo también. Después Fátima le dice: asombroso, profe, gracias, dice Francisco, recién por la respuesta de hace rato. Y bueno, profe, no sé si ya, si quiere comentar algo más. Creo que los chicos ya hicieron sus consultas, ya estamos pasados de tiempo. Para mí ha sido una satisfacción hacer esta clase virtual con ustedes. Veo que han permanecido en clase virtual 35 alumnos, incluida la profesora Luciana Quintana, y espero haber sido útil y claro en mi exposición. Bueno, sí, tal vez nos volvamos a encontrar cuando la profesora y ustedes me requieran. Para mí siempre va a ser un placer. Buenísimo, entonces. Nos agarramos de eso para invitarlo de vuelta. Bueno, muchas gracias, profe, como siempre, un placer escucharlo. A ustedes, saludo a todos los que conozco y a los que ahora los conozco. Mucho gusto y espero verlos pronto. Bueno, gracias, profe. Me quedo con Gino Bellone, que tenía una consulta, y los demás los despedimos hasta la próxima clase. Gracias, profe.
Saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, hasta luego, gracias.